estás, Andrea? Bienvenida a la mañana de la radio, un gustazo. Bueno, mucho gusto para mí, la verdad un placer que puedan abrir este espacio para poder hablar de esta problemática. Buenos días para todos. Problemática que cada vez sale un poco más a la luz, ¿no? No solamente en la Argentina, sino estamos viendo que en otros países existen, bueno, movimientos pendulares que se aprovechan de algunas tendencias, ¿no? Yo quiero que me cuentes un poco tu caso y cómo es que se ha comenzado con el Observatorio de Falsas Denuncias de Género. Bueno, en lo personal, yo estoy casada con Diego Guachi. Diego Guachi es profesor de educación física, director técnico de fútbol femenino, instructor de FIFA, de Conmebol. Escribió libros en el desarrollo del fútbol femenino y ha trabajado en el desarrollo del fútbol femenino desde hace más de 17 años. Nosotros estamos juntos hace 15, así que crecimos juntos, junto con lo que fue la actividad. A él, en el transcurso del año 2019-2020, le informaron que había un proceso de investigación en su contra por denuncias de abuso, acoso y daño psicológico. A él, al pertenecer a la FIFA, estas personas decidieron asistir a un sindicato y entregar un informe para que la FIFA realice la investigación, que duró 2 años. La FIFA ha realizado consultas a los diferentes espacios donde Diego estuvo trabajando. Todas las personas que han trabajado con él dieron testimonio de que nunca habían sido notificadas de ninguno de estos tipos de causas. Hemos presentado más de 100 testigos, más de 80 hojas de prueba, en donde dimos cuenta de que todo fue falso. De hecho, las denuncias fueron anónimas, no presentaron testigos ni pruebas, no se presentaron a juicio para los alegatos, o sea, estábamos nosotros, los abogados, los jueces que puso FIFA independientes, porque ellos actúan para que contratan personas externas para que no estén influenciadas ni por la actividad ni por las personas. No se presentaban a juicio. Después de la absolución, increíblemente, hay algo que mundialmente no entienden cómo sucedió, porque Diego no es una persona famosa, pero es una persona conocida dentro del ámbito femenino. No entendían cómo surgió un escrache posterior a la absolución, después de todos los argumentos que dio FIFA de por qué a él no se lo podía acusar, porque las versiones no son prueba suficiente para decir esta persona es culpable. Es como si yo fuera mañana a decir X persona me hizo esto, la justicia me cree, entonces por eso me privan de mi libertad, me privan de mi actividad, me escrachan en redes, realizan una marcha, una manifestación en contra de, pero nadie se tomó la molestia de leer las 40 páginas que FIFA explicó por qué esto no podía condenarse. Pero bueno, luego esta dolorosa, muy dolorosa experiencia, porque es muy dañina, muy criminal, las falsas denuncias son un crimen, son un delito Sí. Sabes y que dañan yo, muchísimo a Andrea, la persona. mientras te escucho, no dejo de pensar cómo trabajan estos grupos, ¿no? Porque hace falta una denuncia anónima sin comprobar absolutamente nada para que se organicen marchas, para que haya ya un cúmulo de gente que está preparado a recibir la orden y empezar a difundir y a masificar y ya a dar por culpable socialmente antes que los Exacto, procesos sigan su curso. O sea, es realmente intención de hacer daño, ¿no? Y en muchos exacto. casos estos grupos dicen defender a la mujer. A vos no te han defendido, vos te han dañado la No, vida, ¿no? Te de han hecho, complicado con tu marido. lo que sucedió es que primero de la lista de 100 testigos, el 99% son mujeres que salieron a apoyarlo a mi esposo. En segundo lugar, el día del escrache, quienes fueron y salieron a defenderlo fueron las propias jugadoras con un hashtag yo te creo DG, como haciendo alusión al yo te creo, aunque no tengas Uh -huh. pruebas, no, yo te creo, Diego, porque, o sea, habían pruebas, habían testimonios, habían hechos contundentes de que los hechos que estaban denunciando no existían. Entonces, esa fue un punto de inflexión en mi vida porque dije, no puedo permitir que sean la única voz. No puedo permitir que estén representando a mujeres que no están representadas por estas personas. No se puede dañar y destruir a los ciudadanos e individuos, ya no interesa ni la edad ni la profesión,
ni a qué te dediques, no interesa, se está dañando criminalmente a ciudadanos de bien. Simplemente, como vos decías, los motivos son dañar, venganza, quitar de puestos de poder, separar a padres, madres de sus hijos, extorsión, dinero, y lo que es más grave, que dentro de este proceso de investigación que estoy llevando adelante junto con el observatorio y de los casos con los que estoy intercambiando información, por ejemplo, en el ámbito educativo, por experiencias que me están haciendo llegar, se está ocultando la violencia o el abuso intrafamiliar denunciando, por ejemplo, a un docente. Entonces, hay una problemática muy alarmante que está en crecimiento, que estamos logrando que al fin se empiece a visibilizar. Lo que nosotros hicimos en este corto tiempo desde el relanzamiento del observatorio de falsas denuncias era nuestro primer objetivo, que se visibilice que existe una problemática, un flagelo, que son las falsas denuncias. Y a partir de ahí empezar a desasnar todo lo que es la información, porque uno entiende que cuando alguien ve, lo he vivido en carne propia, todos lo vivimos, cuando vemos un caso en televisión o nos enteramos, lo primero que nos genera a nosotros es bronca, queremos justicia. ¿Cómo va a ser que ese menor, cómo va a ser que esa persona esté sometida a... Pero lo segundo que tenemos que nosotros identificar es qué, qué pruebas se presentan ante esta denuncia. Y eso es lo que no se está teniendo en cuenta hoy en la justicia. Porque nosotros vivimos esta situación, hoy Diego está sobreseído, porque tampoco apelaron, porque ante una mentira no se puede apelar. Entonces, tampoco apelaron, y él, después de 2 años, pudo hacer un descargo, porque también tenía una cláusula de confidencialidad por el tipo de trabajo que tiene, en el cual no podía hablar, y pedimos que lo cierren y que lo levanten para que él por lo menos haga un descargo hablando de lo que vivió. Acá en la justicia lo que está sucediendo es que no se está teniendo en consideración esas pruebas y esos testigos que están presentando las personas que están acusadas falsamente. Se están desestimando, no se están teniendo en cuenta. Se está privando de libertad a ciudadanos en procesos de investigación, alegando que pueden darse a la fuga o pueden manipular la información o pueden someter a la víctima a, pero eso también se puede hacer dentro de la cárcel en el caso de que sea cierto lo que se está alegando. Entonces, se priva de la libertad de personas incluso hasta 3 años, hasta que se puede resolver de tener en cuenta los testigos o las pruebas y saber si se procesa a la persona o se la condena. Pero está sucediendo que la justicia no está investigando y sentimos, y por eso, y digo sentimos porque como no hay un organismo que esté analizando y dando muestra de lo que está sucediendo con las falsas denuncias que existen, porque desde el 27 de julio que relanzamos el observatorio y el último reporte que sacamos fue el 10 de este mes, hemos registrado casi un caso por día cargado, de los cuales ya se analizó y el 50% tienen indicios con pruebas claras de falsas denuncias. Y nosotros no somos justicia, no queremos ser justicia. Lo único que queremos es que la justicia empiece a poner atención a esto que está sucediendo. Sin lugar a dudas, Andrea, independientemente del trabajo que vienen haciendo, si la justicia no reacciona, la justicia vamos a tener que hacer nosotros. O sea, ¿qué creo que está pasando con esto? Digo yo, primero que está todo súper ideologizado, porque está claro que estos grupos tienen la intención de dañar. Hay que prestar atención a lo que dicen y a lo que hacen luego, porque con la dialéctica bonita de la inclusión, de que vamos a defender a las mujeres y toda esa historia, se permiten el avance de estas maneras, ¿no? Entonces, fíjese qué loco que es, y si no hay una intención luciferina de fondo, que es hacer una denuncia, como en tu caso, anónima, sin pruebas, sin testigos, sin nada, y que cuando haya la contraparte presentado todas las cuestiones para mostrar, la justicia diga, no, no importa, pues lo importa la denuncia de alguien que no sé quién fue, que no tiene ni siquiera foto de perfil, ¿no? Entonces, esto porque hay que hacerlo consciente, porque muchas mujeres realmente caen en la trampa de que estos movimientos las pueden representar. Y lo peor de todo es el silencio de muchas o de muchos que quizás no forman parte de estos colectivos, pero los hacen los boludos, ¿no? Porque mientras tanto esto sigue avanzando y algún día le puede tocar a vos, ¿viste cómo es?
A lo mejor dice, no, yo soy mujer, yo en esto no me voy a... Porque soy mujer, ¿viste? Entonces Cada vez son pero más si le mujeres toca... las que están afectadas por falsas Claro. denuncias. Es increíble lo que está sucediendo, porque, por ejemplo, hay un caso que a mí me afectó mucho. María Luz Barabale pertenecía a Ujú. un colectivo feminista eh, de este tipo que después puede llegar a estar involucrados en ciertos scratches. Ella tenía su pareja, la denunciaron internamente dentro del colectivo por violenta, la excluyeron, la sacaron de su puesto político, la sacaron del colectivo feminista, la sacaron de su lugar laboral. Ella tuvo que volver a vivir con el padre. Un día el padre vuelve a la casa, entra a su cuarto y ella se había quitado la vida. De ese caso nadie habló. Y como ese caso, hay muchos, porque lo que está sucediendo con la violencia es que ya es hora de decir, la violencia no tiene género. Es algo Obvio, que muchas obvio. veces habla Eduardo Cáceres, que es uno de los fundadores de la plataforma del observatorio junto con Patricia González. Tenemos que ya quitarnos el mote de la violencia con género. ¿Existe la violencia? Sí. ¿Existen las mujeres que son abusadas, acosadas y violentadas? Sí. Pero también existen hombres. También no existe un debate ni ámbitos de diálogo entre la agresión y la violencia entre personas del mismo sexo. Y paralelamente sigue aumentando la tasa de femicidios. Entonces, uno tiene que empezar a poner el foco en la violencia, en lo que está sucediendo con la violencia. La ley Alejo, por ejemplo, está queriendo ingresar y que sea debatida y la están frenando, justamente de lo que habla es que la violencia no tiene género, que un hombre puede ser violentado, que, a ver, cada vez hay más informes a nivel mundial. En esta semana publiqué uno de la Cruz Roja Internacional que habla específicamente de que hay que empezar a prestarle atención a la violencia en los hombres y en los infantes. En los hombres y en los infantes. También en Australia salió un informe de un censo social que hicieron de que los hombres están cada vez más dañados psicológicamente. Entonces, están empezando a haber organismos que están hablando de que no es que quieren hablar de los hombres, lo que quieren hacer es mostrar que la violencia no tiene género. Y eso Exacto, es lo que tenemos exacto. que empezar a pensar. Sí, No el puede tema también que si dialécticamente se entiende por violencia solamente una acción física, y sí, el hombre va a ser siempre culpable porque por naturaleza es Exacto, un poco más fuerte, más rudo que la mujer. Ahora, la mujer ejerce violencia psicológica sobre el hombre, y eso que no es contemplado porque no habría muchas pruebas, digamos, tangibles, ¿no? Esto está sí, claro, o sea, estamos llegando a un acuerdo acá, Andrea, en que la violencia es violencia, digamos, si no se trata de ningún género. O sea, hablar de un género es, digamos, ideologizar una problemática que aparte, otra cosa, suponte que lo que estamos charlando nosotros no tiene ningún sentido, pero es que los números hablan por sí solos. Hoy estamos, sí, desde que se fundaron todos estos organismos que prometieron eliminar la violencia, proteger, los números se están dando al revés. Entonces, yo llego a la conclusión de que son organismos que existen justamente por lo que pasa y que no les conviene que lo que pasa deje de pasar porque viven de eso. exacto. Invisibilizar lo que pasa con las falsas denuncias es conveniente, porque si no estamos asumiendo de que, a ver, lo que estamos hablando de género es que hoy en día solamente se tiene en cuenta la violencia que sufre la mujer por parte del hombre, solamente pareja heterosexual. No estamos hablando de otro Uh tipo -huh, de violencia. Entonces, uh -huh. contemplar de que todas estas falsas denuncias formen parte de un número beneficia a que, por ejemplo, hoy el Ministerio de Género y de Mujer sea el único ministerio que no le hayan quitado presupuesto, que sí se lo quitaron a educación, que sí se lo quitaron a seguridad. Entonces, que nosotros como privados estemos armando un organismo para poder obtener datos ciudadanos y armar estadísticas, va a servir para que un día el Estado diga, che, de esto nos tenemos que hacer cargo nosotros, no pueden ser privados ocupándose de esto. Pero a la vez, digo, teníamos que hacerlo, porque vos decías, un día tenemos que ser nosotros los que impartamos justicia. Y ojalá que no suceda así, porque después del 9 de septiembre, que 200 personas nos juntamos en una plaza, en una esquina, a decir, basta de falsas denuncias, a partir de ahí, varios medios de comunicación empezaron a hablar del flagelo de las falsas denuncias, de la utilización para dañar, para vengarse, para destruir a ciudadanos. No podemos seguir permitiéndolo, porque esto que está pasando con las falsas denuncias afecta a muchas personas. A ver, es mucho más grande de lo que uno se imagina, pero el miedo y la vergüenza hacen que muchos no salgan a hablar.
Es muy difícil para una persona acusada falsamente de estas aberraciones, porque una de las cosas que tiene que tener una falsa denuncia es que tiene que ser aberrante. ¿Para qué? Para que justamente el miedo, la vergüenza, no te permitan salir a decir, esto es mentira, porque seguramente va a haber un grupo que va a decir, no, esto es verdad, porque solamente porque le creo a la persona que está denunciando falsamente. Y ya no estamos hablando de denuncias solamente hacia los hombres, están habiendo cada vez más mujeres están habiendo y no se está abriendo el ámbito de debate y de contemplación de esta información. El daño que se le está haciendo a las infancias. Mañana 27, Infancia Compartida, en el Obelisco, hace una jornada de concientización de lo que significa la obstrucción de vínculos y una de las variables por las cuales se obstruye el vínculo es justamente las falsas denuncias. Una denuncia de abuso, en una separación, una denuncia de acoso, así que inmediatamente uno de los padres, ya sea madre o padre, se vea distanciado del vínculo con su hijo. Bueno, mañana ellos invitan a una jornada de 10 a 18 horas en el Obelisco a poder formar parte de esta concientización y de decir, estamos dañando a las infancias, estamos dañando nuestro futuro. No podemos seguir permitiendo que las falsas denuncias destruyan futuro, destruyan ciudadanos, destruyan profesionales. Después de esta visibilización que nosotros logramos el 9 de septiembre, que bueno, estamos haciendo una red mundial con respecto a las organizaciones y países que se están uniendo en contra de este delito, logramos que empiece a recibir llamados que no recibía de personas que me dicen, hay 2 jueces que pidieron la nulidad de mi caso. Andrea, me tomaron las pruebas, me tomaron los testigos, estamos generando un cambio. Por más pequeño que sea, va a ser muy importante que empecemos a empatizar entre nosotros de lo que está sucediendo. Porque bien decías vos, hoy nos tocó a nosotros, pero mañana le puede tocar a cualquiera, porque hoy ningún ciudadano está seguro con este tipo de denuncias. Nadie. Los juzgados de paz, las fiscalías, las comisarías tienen la obligación de que si una persona va y te denuncia, tomársela a la denuncia. Sin pruebas, sin testigos, sin nada. Y en 24 horas empieza el proceso. Y en 48 horas ya te sentís agobiado, psicológicamente Sí, sí, olvídate, dañado, olvídate. sin poder enfrentar cómo hago con una falsa denuncia, porque tampoco estamos preparados, muchos no estamos preparados para ver de qué manera afrontar una mentira. ¿Cómo te defendes de una mentira? ¿Cómo te defendes de una fantasía? No, Es muy claro, no te la difícil. esperás. Sí, sí, Claro, ni no lo hablar, ni hablar. esperás. Decís, No, ¿qué pero haces? aparte parecería ser el argumento perfecto, qué sé yo. Por ejemplo, a nosotros acá, capaz que hay alguien que no le gusta lo que decimos, chau, denuncia de género, ¿viste? Parece lo más efectivo como para correrte. Ahora, ¿sabes qué estoy pensando, Andrea? Que nosotros empezamos a darle visibilidad a estas cosas porque sabemos que pasan y además me ha tocado a mí tener amigos que se ven afectados por este tipo de situación, ¿no? Y es verdad que con quien venimos hablando son todas mujeres, y tu caso es otro. Entonces, ojo al piojo acá, porque a priori parecería que las falsas denuncias, a priori por lo menos, recaen sobre los hombres, pero son las mujeres las que se ven muy afectadas también, ¿eh? O sea que, ojo con esto, está bueno, digo, para aquellas mujeres que se quieran comprometer con la causa, sumarse también, ¿no? Independientemente de los hombres. Y en eso te Eh, quería preguntar, Andrea, también, ¿cómo hacer para sumarse a esta red? Sí, se pueden contactar con el observatorio, tienen las páginas www.observatoriodefalsasdenuncias.org. Mm, Quería hablar, vos tocaste un punto muy particular, cómo nos afecta a nosotras Mm, cuando nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, padres se ven afectados por esto, o una amiga o una colega del deporte se ve afectado por esto. Los daños son muy graves, inconmensurables, psicológicamente también. Están habiendo suicidios por estas denuncias, por la exclusión. Personalmente me han llamado daño colateral. Y yo dije, no, yo no soy un daño colateral, yo soy una víctima detrás de otra víctima. No me considero un daño colateral. De hecho, te voy a compartir algo personal que ya lo asumí y debo contarlo porque es parte de este proceso y es parte de lo que nosotros vivimos de haber perdido un embarazo durante este tiempo. mm, Yo soy una persona grande y tuve un proceso previo para poder quedar y porque Dios los dispuso,
por la presión, por la angustia, por todo lo que pudo haber pasado, lo perdimos, y eso también es un daño. Y quizás lo que más me afectó de todo esto es que mi hijo estaba consciente de que yo estaba embarazada. Entonces a él explicarle y saber y que sepa y que te lo hable y decirle, dije, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, no soy un daño colateral, yo sufrí los mismos daños psicológicos, sentimentales, angustiantes. Quizás, obviamente, los denunciados es mucho más grave lo que sufren y lo que pasan internamente, porque esto que es tan dañino, en el caso de Diego, intentaron destruir una carrera. Pero cuando una persona es honorable, cuando una persona es respetada, cuando una persona tiene actitudes de buena gente y de respeto por la profesión y por las jugadoras que siempre fueron nuestra familia, de hecho han venido a nuestro casamiento, pero muy pocos lo saben todo eso, el apoyo que recibimos y la situación por la que nosotros nos sentimos abrazados fue muy importante. Pero no hay que olvidar que esto es criminal, dañan a las personas. Hay muchas madres, muchas esposas, muchas hijas, muchas mujeres que estamos afectadas. Y creo que el sentir en lo personal que no podía permitir que ellas sean la única voz de una mentira es lo primero que me impulsó a decir basta. Y romper esa barrera del miedo, porque la barrera del miedo es, muy difícil de llevar adelante, porque uno se enfrenta con el pensar de que te van a venir de a miles, te van a decir de todo, y cuando te das cuenta de que vos vas con la verdad, con un sentido de objetividad, con herramientas para fundamentar lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, me parece que es la base fundamental para poder seguir llevando adelante esta causa. Así que invito a todos. No es fácil romper la barrera del miedo. Algunos piensan que es lo último que les puede llegar a pasar, cómo van a salir de esto. Es muy difícil, pero estamos haciendo todo para que esto cambie. Somos muchas las personas que estamos haciendo todo para que esto cambie. Lo peor es no hacer nada, ¿no? Es peor que lo que podés llegar a imaginarte, ¿no? Pero es así, si uno va con la verdad, el resto se va a ir acomodando. Pero hay que hacer algo, hay que dar ese pasito, ¿no? Para Tal cambiar cual. el campo cuántico, ese entorno, ¿no? Sí, Eh, sí, totalmente. no, me quedo pensando, Andrea, ya como parte final, es todo lo que se está haciendo hoy en el presente para destruir o para detonar familias. Esta es otra cosa. Pero cuando ves todo ese combo, en donde tiene cobertura mediática, donde los que militan tienen su vestimenta propia, sus tuneos, sus looks, ¿eh? ¿Quién banca todo eso, no? ¿De Sí. dónde viene? ¿Realmente es algo que se origina desde lo espontáneo, de lo social? ¿O hay una intención de ir generando estas tribus, que van topando todo porque, por supuesto, tienen sustento de poder y económico? De lo contrario, no es, ni siquiera es una necesidad natural de la sociedad. Son cuestiones creadas que suenan lindo dialécticamente, pero que están pensadas para hacer daño, ¿no? Y a los números nos remitimos, ¿no? Con toda mirá lo que estamos hablando ahora. Entonces, Sí, en me parece que definitiva, ya es tiempo de que se empiecen a abrir espacios de debate desde nuestros legisladores. Por ejemplo, hace poco lo escuché a sí, Lisandro Enrico, hablando y reconociendo de que no podemos decir que no existen las falsas denuncias porque existen. Creo que ya es tiempo de que nuestros legisladores empiecen a abrir espacios de debate o en medios o dentro de lo que significan los ámbitos legislativos, para que empiecen a hablar de esto, porque es algo que está instalado, es algo que sucede y es algo que está afectando a los ciudadanos que nos representan. Entonces, necesitamos empezar a encontrar esos espacios para que empiecen a hablar de cómo resolver esto que está afectando a todos. Y hay muchos que no lo hablan y hay muchos que lo ocultan, justamente por esta vergüenza y por el miedo al escrache. Pero está pasando en muchos ámbitos de poder, en muchos ámbitos de medios de difusión, porque recibimos esa información y están tratando de ver cómo colaborar en esta difusión. Entonces, que hayamos alzado la voz es la única forma de decir basta de falsas denuncias. Andrea, te agradezco muchísimo porque no debe ser fácil tener que rebobinar todo esto que te ha pasado para darlo a conocer. Yo te entiendo en eso y aparte lo veía en tu